cuando sea y donde sea que haya una declinación la práctica religiosa y un aumento de la irreligión, en ese entonces él mismo desciende, ¿no? Para restablecer los principios de la religión. La personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna dijo, yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivasvan, el dios del sol, y Vivasvan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu a su vez se la enseñó a Isbaku. Texto 2. Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y, por ello, la ciencia tal como es parece estar perdida. Texto 3. Esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti porque tú eres mi devoto, así como también mi amigo, y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma. Muy bien, muchas gracias, Freddy. Entonces Krishna le dice a Arjuna, este mismo conocimiento que te estoy dando, hace más de 1 millón de años, se lo enseñé al dios del sol. Y él se lo enseñó a su hijo Manu, que era el padre de la humanidad, y Manu se lo enseñó a su hijo, que era Ixbaku, y así fue descendiendo ese conocimiento, esos reyes santos lo iban transmitiendo a toda la sociedad, y su forma de gobierno era de manera tal que todos los ciudadanos del reino podían ser iluminados. Entonces, eso se conoce como el término de la sucesión discipular, ¿no? Ese es un importante término que es en sánscrito se conoce como parampara, que significa que ese conocimiento va descendiendo de Dios mismo que lo revela y luego se lo revela esa persona a un discípulo y ese discípulo se vuelve maestro y se lo revela a su discípulo y así. Entonces este conocimiento va descendiendo. Pero hay algo importante que a veces esa sucesión se rompe, ¿no? Ya sea debido a que alguna persona en la cadena de sucesión no transmitió el conocimiento tal como es, ¿no? Le agregó algo, le quitó algo, y entonces después, como el teléfono descompuesto, ¿no? En el mundo material funciona así. Dios revela su conocimiento a través de un acto maravilloso o de un profeta y empieza una sucesión discipular, pero en el transcurso del tiempo esa sucesión se rompe. Y por eso en el paso del tiempo parece que la ciencia espiritual parece perdida. Sin embargo, después le dice, Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión. Yo mismo aparezco milenio tras milenio. excelente, muchas gracias. Entonces, él aparece, Krishna dice, yo mismo desciendo, yo aparezco para restablecer los principios de la religión una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, cuando sea y donde sea que sea necesario. Entonces, nosotros históricamente, el último gran maestro, hoy en día también hay grandes maestros, pero el último gran maestro reconocido a nivel internacional como el maestro espiritual preeminente que compartió este conocimiento en los años 60 en Estados Unidos comenzó y en los últimos 12 años de su vida le dio la vuelta al mundo 14 veces, inspirando a millones de personas, como Nelson Mandela, Albert Ford, George Harrison, Steve Jobs y muchísimas otras personas que fueron influenciados y que estamos siendo influenciados por su impacto, por su misión.
Su nombre es Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Es esta persona que está acá. Entonces, Bhaktivedanta Swami fue un gran maestro. Entonces, me gustaría ponerles este video. El movimiento de la conciencia de Krishna tiene un propósito claro: ofrecer a la humanidad la oportunidad de despertar su amor por Dios y alcanzar la perfección espiritual mediante la práctica del Bhakti Yoga. Este notable esfuerzo fue impulsado por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien dedicó su vida a llevar el mensaje de Krishna a cada rincón del mundo sin importar las dificultades. Antes de convertirse en un maestro espiritual itinerante, Srila Prabhupada era un hombre de familia con grandes responsabilidades. Como padre y empresario, debía sostener económicamente a su hogar. Sin embargo, su deber más profundo iba más allá de los compromisos materiales. Había recibido la instrucción de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, de difundir la conciencia de Krishna en Occidente. A pesar de su apretada agenda, asumió la misión con seriedad. Sin ayuda y con recursos limitados, comenzó a escribir y publicar la revista Back to Godhead, la cual editaba, imprimía y distribuía él mismo en las calles de India. No solo se preocupó por escribir, sino que también se esforzó en difundir este conocimiento directamente a la gente, predicando en mercados, estaciones de tren y reuniones. Esta dedicación temprana revelaba su profunda convicción de que el mensaje de Krishna debía llegar a todas las almas sin excepción. En la década de sus 60 años, Srila Prabhupada tomó la difícil decisión de renunciar a su vida familiar para enfocarse completamente en su misión espiritual, tal como es tradicional en la India. De tal manera, se trasladó a Brindavan, el lugar sagrado donde Krishna vivió en su infancia, y allí adoptó la orden de vida de renuncia, preparándose para cumplir con la instrucción de su maestro espiritual. Pero su mayor sacrificio aún estaba por venir. A los 70 años de edad, dejando la paz de Brindavan, tomó un barco de carga llamado Yaladuta con destino a los Estados Unidos. No tenía dinero, apoyo institucional ni contactos en ese país. Llevaba consigo solo un baúl con libros del Srimad Bhagavatam, fe inquebrantable en Krishna y un profundo deseo de compartir el amor por Dios con el mundo. Durante su travesía, sufrió 2 ataques al corazón, pero permaneció firme en su propósito. Al llegar a Nueva York, no tenía un lugar fijo donde quedarse, ni una red de apoyo. Aún así, con paciencia y determinación, comenzó a predicar en los parques y calles, cantando los santos nombres de Krishna y enseñando el Bhagavad Gita a cualquier persona dispuesta a escuchar. El mensaje de Srila Prabhupada resonó profundamente en los corazones de quienes lo escuchaban. En pocos años, logró establecer el movimiento Hare Krishna, ISKCON, y abrió templos en distintas ciudades de Estados Unidos y Europa. Gracias a la entrega de sus primeros discípulos, el movimiento se expandió rápidamente. Cuando Srila Prabhupada dejó este mundo en 1977, había establecido 108 templos, granjas espirituales, escuelas y restaurantes vegetarianos alrededor del planeta. Pero su legado no terminó ahí. Sus seguidores han continuado su misión con devoción, y hoy en día ISKCON cuenta con más de 850 templos y millones de practicantes en todo el mundo. La prédica congregacional sigue siendo el medio más poderoso para llevar la conciencia de Krishna a más personas. Gracias al esfuerzo colectivo de devotos comprometidos, cada vez más personas tienen la oportunidad de recibir esta enseñanza y transformar sus vidas. Srila Prabhupada demostró que con determinación, fe y sacrificio, se puede cumplir con la voluntad de Krishna sin importar los obstáculos. Hoy, gracias a su misión, tenemos la oportunidad de recibir y compartir este conocimiento, ayudando a más almas a reconectar con su naturaleza espiritual y a encontrar el verdadero propósito de la vida. Estás a punto de terminar este primer nivel. Te invito. Excelente. ¿Qué les pareció? Es impresionante, ¿no? ¿Alguien quiere expresar, alguien que no haya escuchado antes la historia de Prabhupada, algo que le haya llamado la atención? Wilfredo, veo que activaste tu micrófono. Te escucha, buenas noches. Sí, perfecto. Buenas.
¿Me escuchan? Sí. Sí, Me parece de mucho valor pues su historia. Una persona muy valiente, así es. bastante enfocada, Así es. este, impresionante. De hecho, bueno, su nombre, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, es el nombre que recibió en su iniciación como maestro renunciante. Sin embargo, su nombre que su padre le puso era Abai, fue Abai, Abai Charan. Entonces, ese nombre significa valiente, precisamente. Abai Sí, significa sin miedo. sí, Eh, Abai Charan, porque se refugió en los pies del Señor Supremo, de Krishna. Entonces, sí, ciertamente una persona valiente, como dices, Wilfredo. sí. ¿Alguien más que no haya escuchado la historia de Prabhupada antes que quiera compartir alguna impresión que le haya dejado? Yo, Mónica, a mí me parece que solamente de la mano de Krishna es posible emprender un viaje hacia lo desconocido, solo y sin una red de apoyo. Solamente una fe muy grande puede lograr eso. Yo solamente de pensarlo me lleno de temor. Y él no solamente no temió, sino triunfó. Así es. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguien más? ¿Le gustaría, alguien que no haya escuchado la historia de Prabhupada antes, que le gustaría compartir alguna impresión? ¿Freddy? Bueno, sí, la verdad es que primera vez que la veo y me parece muy interesante porque a los 70 años irse a otro continente prácticamente sin que nadie lo esté esperando, sin dinero, sin un apoyo. Es una aventura que tiene que tener tras de sí un amor muy grande y una convicción y una verdad bastante fuerte. Porque yo, a mis 64 años, yo no agarraría para otro país y en esas condiciones, mucho menos si no tengo detrás de mí, ¿verdad? Un soporte, una convicción que me permita superar todos los problemas que vienen y que me esperan y que después de allí, bueno, pues pueda dejar un legado tan grande como el que ella, como el que él pues le dejó a todo el mundo. Exacto. Sí. En menos de 10 años, imagínense. Bueno, 12 años. 12 años. Le dio la vuelta al mundo 14 veces, abrió 108 templos, inició miles de discípulos, inspiró, por ejemplo, George Harrison y los Beatles grabaron con la banda Hare Krishna. El mantra Hare Krishna literalmente sonó en todo el mundo. Este disco que sacaron fue literalmente el más vendido durante varias semanas. Entonces, literalmente el santo nombre de Krishna, Hare Krishna se escuchó en todo el mundo esa vibración trascendental, ¿no? En menos de 12 años, a esa edad, al mismo tiempo traduciendo más de 80 libros con comentarios, traducciones, dando clases, encontrándose con personas, manejando su organización mediante cartas. eh, s- es una locura, realmente es, es algo que si no hubiera este, la evidencia, ¿no? Todos los videos, todos los testigos, sería algo como inverosímil, ¿no? Y que hoy en día hay millones de personas, esa ciudad de las tomas de dron que vieron, esa ciudad no existía. Literalmente la construyeron para ISKCON, el Mayapur. Las tomas de dron que se ven al principio en el video, si las vieron, se las vuelvo a poner. Esta es una, El movimiento de la conciencia de Krishna tiene un construyeron para el movimiento Hare Krishna. Después, ese templo se construyó después de la partida de Prabhupada.
y ese es su samadhi, donde se hace su puya. eh, entonces, hoy en día en India, incluso el primer ministro de India tiene una relación cercana con el movimiento, con los devotos. Bhaktivedanta Swami Prabhupada es reconocido, obviamente, como el maestro más grande en India, ¿no? De los últimos tiempos. Y, y pues nosotros estamos aquí porque él tomó ese viaje, ¿no? Él tomó ese barco y empezó a difundir ese conocimiento. Y todo el conocimiento, la comunidad del despertar espiritual, todos los anuncios que hacemos, todas esas dinámicas, son pues con el objetivo de contribuir a su misión, ¿no? Entonces, de ahí vemos, ese es como nuestro referente más cercano, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Después, antes que él, su maestro, quien le dio esta instrucción, fue Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Entonces, ¿Puedo interrumpir? sí, ¿En qué ¿En año qué fue el año fue primer el primer? maestro? Bueno, el último más bien, Prabhupada llegó a Estados Unidos en los años 60. 60. Gracias. Sí, nació a finales de, me parece, 1890, ya casi en el 1900, en esa década. Ya tenía 70 años en los 60 cuando llegó a Estados Unidos. De hecho, tenía 69 y ya los cumplió. Básicamente, cuando inició ISKCON ya tenía 70 años y ya tiene pues 50 años más o menos que comenzó el movimiento Hare Krishna. Entonces, eh, Bhaktisiddhanta fue su maestro y él estableció lo que se conoce como la Gaudiya Math. En- él, les voy a contar un poquito sobre él, déjenme les comparto otra vez la pantalla. Ahí están viendo la foto, ¿no? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur nació en 1874 y dejó el cuerpo en 1937. Fue el maestro espiritual de Prabhupada. Él nació en una provincia que se conoce como Jagannath Puri. Jagannath Puri es un lugar sagrado donde de hecho es uno de los registros históricos más antiguos del planeta, donde se tiene constancia de que la adoración de Krishna es prácticamente atemporal. O sea, hay registros históricos viejísimos, pero esos mismos datan miles de millones, miles de años, ¿no? Que se pueden eh, tener historiográficamente. Sin embargo, eh, de acuerdo con la misma tradición, pues es eterna, ¿no? Entonces, Jagannath Puri es un lugar que está en una ciudad de India, en la parte de la costa del este, y ahí, en el templo de Jagannath, se lleva la adoración de Krishna desde hace muchísimos miles de años, historiográficamente hablando. Entonces él nació en Puri y fue hijo de Bhaktivinoda Thakur, que de hecho aquí en la foto, Bhaktivinoda Thakur es este que está acá, ¿no? No lo inició directamente Bhaktivinoda Thakur, le pidió que tomara iniciación con Jagannath Das Babaji, que era otro maestro contemporáneo en ese momento. Entonces por eso está así la sucesión, pero Bhaktisiddhanta es hijo de Bhaktivinoda. Su nacimiento fue muy especial porque el día que lo llevaron a ver a Jagannath en el templo, la persona, el sacerdote que hace la adoración espontáneamente, colocó una guirnalda de Krishna, se la puso al niño como bendición cuando llegó, ¿no?
Desde pequeño mostró una gran inteligencia. Se dice que a los 7 años ya se había memorizado el Bhagavad Gita, lo podía recitar en el sánscrito original. Su padre lo formó en los estudios védicos y también en la parte moderna. Además, dominaba la astronomía, el sánscrito, la lógica y tenía como unos votos, era muy riguroso en sus votos, en sus austeridades. Él siempre fue un brahmachari, que significa que nunca tuvo una pareja. Él fue célibe durante toda su vida y se le conocía como, por eso él era muy fuerte, él era alto, corpulento, no, su constitución era fuerte, era imponente, y entonces por eso se ganó el título de Simha Guru, que Simha significa león. Decía, Bhaktisiddhanta siempre se enfrentaba o, en debates de lógica. En esa época era como muy popular los debates de lógica entre los estudiosos, entre los eruditos, y él siempre ganaba en contra de los filósofos impersonalistas y que se conocen como mayavadis. Entonces a veces decían que él iba ahí por la ciudad o por el pueblo, y si un impersonalista lo veía venir, hasta huía de él para no, que no le empezara a argumentar, porque siempre los derrotaba en cuestiones de lógica. Establecía que Krishna es una persona, ¿no? Que el Ser Supremo es una persona y que pues debemos servirlo con devoción, con amor, no que es una energía nada más y que en realidad todos somos Dios y que nos vamos a fundir en Dios y vamos a perder nuestra identidad, o que la identidad es ilusoria. Esto es lo que los filósofos mayavadis decían, ¿no? Entonces, desde el de los 24 años, hizo un voto extraordinario de recitar 1.000 millones de veces el Mahamantra Hare Krishna. Y durante casi 9 años permaneció en Mayapur dedicado a esa práctica, renunciando a todo. O sea, literalmente en una cabañita ahí hizo ese voto de recitar 1.000 millones de veces el Mahamantra Hare Krishna, y lo logró en 9 años. Solo estar ahí haciendo austeridades, sin nada más, manteniendo el cuerpo con muy poco alimento, controlando la respiración, haciendo esta recitación de la yapa. Esa determinación también lo convirtió como en un símbolo de renuncia y de pureza espiritual. En 1918 aceptó la orden de Sannyas, la renuncia formal, aunque él pues siempre fue un renunciante, pero el que le dieron como ese título de renunciante, y comenzó como una misión más vigorosa de prédica. Y fundó la Gaudiya Math, una organización con templos y centros de prédica en toda India. O sea, él, ahorita les voy a contar un poquito más de antes, pero el conocimiento de el señor Chaitanya Mahaprabhu, que es la última encarnación de Krishna hace 500 años, no estaba tan difundido en toda la India. Bueno, sí estaba, pero como que se había perdido un poco. Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, que la sucesión se rompe con el transcurso del tiempo. Entonces, como que estaba un poco latente, no estaba tan a flor de piel. Y él lo que hizo fue, en toda India, abrir nuevos templos de esta parte de el Gaudiya Vaishnavismo, es decir, de la adoración de Krishna, también como aceptando a Chaitanya Mahaprabhu como el último avatar o la última encarnación de Krishna hace 500 años. Envió a todos sus discípulos, les decía que predicaran en todo el mundo. Les decía, yo mi parte fue predicar aquí en India, que toda India volviera a recordar la adoración de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Pero ahora a ustedes les toca hacerlo en todo el mundo. A todos sus discípulos les pedía eso, pero ninguno de sus discípulos tuvo éxito. Mandó a discípulos a Inglaterra, mandó discípulos a Alemania, mandó discípulos a todos lados. eh, Les pedía que predicaran en inglés, que era la potencia que ahora estaba como expandiéndose por todo el mundo. Entonces les dijo, si nosotros predicamos en inglés gradualmente,
Es como la escalera se barre de arriba para abajo, ¿no? Entonces, si empezamos allá gradualmente, entonces todo lo demás va a poder expandirse. Entonces, el primer día que vio a Prabhupada, en 1922, en Calcuta, conoció a Abhay Charan, que después fue Prabhupada. Y le dijo, eres un joven educado, hablas inglés, predica el mensaje de Chaitanya Mahaprabhu en el mundo occidental. Prabhupada en ese momento, que era un seguidor de Gandhi, le dijo, pero ¿cómo va? El mundo no nos va a escuchar si somos una colonia. Primero tenemos que independizarnos de Inglaterra, ser libres, y luego ya, tal vez podemos predicar. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur le dijo, eso no es verdad, ¿no? Porque eso que estás diciendo es un problema material temporal. Hoy gobierna Inglaterra, mañana gobierna Estados Unidos, anteriormente gobernó tal y tal, o sea, la situación política es un asunto temporal del mundo material que es irrelevante. La gente está sufriendo, está naciendo y muriendo sin saber quiénes son, por qué están aquí, cuál es el propósito de la vida, cómo servir a Dios. Entonces, ¿qué importa todo eso? Eso, la prédica de este mensaje es trascendental. Así que sin importar quién esté en el poder, debemos empezar con eso. Entonces Prabhupada tomó esos argumentos y se convenció internamente en su corazón, dijo, wow, es verdad, esta persona, el mensaje de Chaitanya Mahaprabhu está en buenas manos. Y él tomó esa instrucción en su corazón desde ese momento, aunque no la aplicó, aunque siguió como con su vida material externamente, pero se fue preparando internamente, lo adoptó en su corazón y dijo, sí, claro, y empezó a hacer como esfuerzos pequeños, publicando la revista Back to Godhead, predicando en grupos cerca, etcétera, ¿no? Él comenzó a escribir en inglés precisamente, intentando predicar ahí, pero no fue así, no, hasta que fue a Estados Unidos ya cuando tenía 60 años que esto se cumplió, ¿no? Entonces demostró que la prédica de Chaitanya Mahaprabhu podía hacerse también por medios modernos. Él era, algunos renunciantes, por ejemplo, decían, no, Bhaktisiddhanta ya no es renunciante porque ahora utiliza imprentas, ahora viaja a lugares, normalmente los renunciantes no utilizan trenes, ¿no? Se considera como de, no tienes que ser renunciante, no puedes usar nada, ¿no? Entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur enseñó el principio de Yukta Vairagya, que Vairagya significa renunciación. Y él dijo, todo renunciar significa que no uses nada para ti, que lo utilices todo para Krishna. Eso es verdadera renunciación. Entonces, si hay imprentas, podemos usar imprentas para predicar. Podemos usar los trenes para viajar y predicar. Y Prabhupada siguió ese mismo principio, ¿no? Él viajó en aviones, utilizó el dictáfono para hacer sus traducciones con más rapidez, utilizó pues las cámaras para grabar, los estudios de grabación para grabar los kirtans y todo, usar todo al servicio de Krishna, ¿no? Eso lo aprendió de su maestro espiritual. Entonces fue el gran organizador y predicador, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Y su maestro, Jagannath Das Babaji, eh, él nació, ya estamos como regresándonos un poquito, ¿no? Todo esto tiene que ver con esta sucesión de discipular. Entonces, Prabhupada, él predicó en todo el mundo. Bhaktisiddhanta predicó en toda la India. Y Jagannath Das Babaji era un Babaji, que significa que era un renunciante que solamente toda su vida se dedicó a su propio Vayan personal. Vayan significa la adoración del Señor en el corazón. Hay dos tipos de devotos avanzados. Unos se conocen como Vajananandis y otros se conocen como Gostianandis. Los Vajananandis significa que encuentran placer en su relación con el Señor Supremo en su corazón y ya. No hacen nada más que adorar al Señor en su corazón y no necesitan nada, están completamente satisfechos. Y luego están los Gostianandis, que hayan placer y satisfacción en servir al Señor predicando, compartiendo eso con muchas personas, con miles de personas, con la más cantidad de personas que puedan. Entonces,
Esos son dos tipos de devotos avanzados y Jagannath Das Babaji era un Vajananandi. De hecho, él no aceptaba discípulos, ¿no? Nació en Bengal, aunque pasó muchos años en Brindavan, una ciudad sagrada en India, dedicado al Vajan, al canto y la meditación. Cuando ya era más grande, se trasladó a Navadvip, en Bengal, y ahí se convirtió en la autoridad espiritual más respetada entre los Vaishnavas de su tiempo. Él era tan natural, por así decirlo, o sea, vivió más de 120 años. Se dice que vivió 140 años. Al final de su vida estaba tan encorvado así que solo podía moverse en una canasta que sus discípulos cargaban. O sea, y él todo el tiempo estaba meditando internamente en Krishna, ¿no? Pero ya al final lo cargaban en una canasta. Era famoso por ser muy austero. A veces ayunaba por largos periodos de tiempo y vivía en chozas muy sencillas. En 1887, junto con Bhaktivinoda Thakur, que es el papá, el padre de Bhaktisiddhanta, participó en la confirmación del lugar de nacimiento de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu en Mayapur. Recordamos, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu es el último avatar o encarnación de Krishna hace 500 años que estuvo en Mayapur, eh, y que su característica es que él cantaba constantemente el mantra Hare Krishna y le decía a todo el mundo, canta Hare Krishna, y él fue el que inició el movimiento Hare Krishna. Él es Yuga Avatar, es la encarnación de esta era, la era de riña y de hipocresía, que nos da el proceso de iluminación. Cada era hay un proceso de iluminación. Y en esta era, el proceso de iluminación es la meditación en los nombres de Dios, el canto de los nombres de Dios en congregación. Entonces él inició eso. Eh, y Bhaktivinoda Thakur, el padre de Bhaktisiddhanta, un día tuvo una visión. Él vio eh, un lugar cruzando el río de donde él vivía y vio que ahí había un gran templo y que había personas de color de piel negra, de color de piel eh, blancos, amarillos chinos, o sea, vio de todas las nacionalidades en esa visión y vio que todos estaban cantando Jai Sachinandana Gaura Hari, Haribol, ¿no? Que es glorificando a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces tuvo esa visión y dijo, "Oh, ese lugar donde vi la visión es el lugar donde nació Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y entonces, en la tradición, en nuestra tradición, cuando uno tiene alguna revelación, no es que se la cree inmediatamente y dice, ah, claro, yo tuve una visión porque soy muy espiritual, no, sino que tiene que confirmarlo con un maestro espiritual, con un santo autorrealizado. Entonces él consultó con el más eminente que era Jagannath Das Babaji, y le dijo, tuve esta visión. Y entonces llevaron a Jagannath Das Babaji, lo llevaron ya en sus, pues sí, en la última etapa donde ya lo llevaban en la canasta a sus discípulos, lo llevaron a ese lugar y dijo, aquí es donde tuve mi visión. Por favor, dígame, maestro, dígame por favor si es verdad. Entonces, Jagannath Das Babaji en ese momento alzó la mirada y se paró de la canasta y comenzó a brincar cantando Jai Sachinandana Gaura Hari, todas las glorias al señor Chaitanya Mahaprabhu de la piel dorada. A esa edad comenzó a saltar y a bailar y de esa manera dijo, este es el lugar del nacimiento de mi señor Chaitanya. Entró en éxtasis y empezó a bailar. Hicieron un gran kirtan en ese momento. Entonces, ese momento fue decisivo, ese lugar fue donde esas tomas de dron, que con el templo y toda la ciudad, que hoy en día ya está ahí, está en desarrollo, es ese mismo lugar. Él eh, fue iniciado, eh, bueno, la sucesión, él inició a Bhaktisiddhanta, al hijo de Bhaktivinoda, al maestro de Prabhupada. Entonces,
esa historia es que Bhaktivinoda Thakur le dijo a, a su hijo, le dijo, tú debes tomar iniciación de Jagannath Das Babaji, ¿no? Sin embargo, se dice que él no tomaba discípulos, ¿no? Entonces, Bhaktisiddhanta fue con Jagannath Das Babaji y le pidió, por favor, mi padre me pidió que tome refugio en usted, que usted me dé iniciación. La iniciación es un proceso de aceptar a un maestro espiritual, ¿no? Y el maestro espiritual le da un nombre al espiritual al discípulo. Entonces, es un ritual para aceptar un maestro espiritual. Entonces él dijo, no, yo soy muy impuro, yo no acepto discípulos, ve a buscar a un devoto más avanzado. Le dijo, no hay devoto más avanzado. Entonces, se dice que Bhaktisiddhanta estuvo insistiendo durante mucho tiempo, pero él no quería. Y entonces, un día Bhaktisiddhanta le dijo, si usted no me da iniciación, entonces mi vida no tiene sentido. Entonces yo voy a ir y me voy a ahogar en el Ganges, porque pues no tiene sentido mi vida si no puedo recibir su misericordia. Así que con esa determinación que caracterizaba a Bhaktisiddhanta se fue, y como él sabía, Jagannath Das Babaji, que él iba a cumplir su palabra, entonces le dijo, bueno, está bien, te voy a dar la iniciación. Has probado que que tienes esa determinación, ¿no? Es el papel del maestro espiritual, ver la determinación del discípulo. Y bueno, Bhaktivinoda Thakur, él tuvo otro papel muy importante en este origen histórico de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. En realidad, Prabhupada decía que en realidad Bhaktivinoda Thakur fue el que inició el movimiento de la conciencia de Krishna, porque él empezó lo que se denominaba en ese momento como el Namahata. Namahata significa el mercado del santo nombre. Entonces, por ese momento, en cuando Bhaktivinoda era joven, eh, el culto del Chaitanya Mahaprabhu estaba como conformado casi únicamente por personas como Jagannath Das Babaji, como Gaura Kishore Das Babaji, perdón, creo que estaba diciendo el nombre mal, era Gaur Kishore es o Jagannath, no, sí, Gaur Kishore es el maestro de Bhaktisiddhanta. Eh, y entonces estaba formado por personas que simplemente se dedicaban a su vayan, ¿no? Y no predicaban, no compartían la conciencia de Krishna con nadie. Entonces, cada vez había menos devotos. Entonces, Bhaktivinoda Thakur tuvo ese sentimiento de empezar a compartirlo de nuevo y empezó a hacer pequeñas células de familias que se reunían para cantar el santo nombre. Hacía un grupo, después hacía otro grupo y así empezó a promover que las familias, los jefes de familia, las personas que no eran como renunciantes al mundo, también predicaran. Entonces, ese fue como su gran aporte. E- Él hizo muchas canciones también, muchas canciones Vaishnavas. Él era magistrado también. Nació a inicios de los 1800, en 1838, en una familia de Bengal. Desde joven también mostró como su hijo una gran inteligencia, un gran sed de conocimiento. Estudió tanto la literatura inglesa como la filosofía de la conciencia de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, el Chaitanya Charitamrita, la historia de Chaitanya, pero también estudió derecho en Calcuta en medio del colonialismo británico. Entonces fue un hombre pues muy educado, creció en un ambiente donde había muchos intelectuales que se inclinaban hacia el racionalismo y hacia el cristianismo, y él tenía como también esta lucha, ¿no? Entre el cristianismo y el vaishnavismo, ¿no? Sin embargo, cuando leyó los escritos de los 6 Goswamis de Brindavan y el Chaitanya Charitamrita, que eran eh,
la historia de Chaitanya Mahaprabhu y de sus discípulos más cercanos, que eran los 6 Goswamis, se convenció por completo de, no, esto es más elevado, ¿no? La devoción pura, el bhakti hacia Krishna. Eso fue lo que a él lo convenció, el estudiar los libros que habían dejado los 6 Goswamis de Vrindavan y el Chaitanya Charitamrita. Con el tiempo se convirtió en un funcionario británico, se volvió magistrado y juez de distrito y estuvo a cargo del desempeño de este tema y lo hizo pues de una manera muy recta, muy justa. Él fue como muy reconocido también por eso. Eh, Él comenzó también, escribió muchos libros, tratados, canciones, y fue revitalizando la fe en Chaitanya Mahaprabhu. En total, él escribió también más de 100 obras, tanto en sánscrito como en bengalí como en inglés. Y una de sus mayores contribuciones a través de fue el descubrimiento del lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la confirmación. Y él también, además, tuvo una visión profética. Él tuvo varias visiones en su vida y una de ellas fue la del lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, pero también tuvo otra visión, ¿no? De que pronto vendría el día en que todas las naciones, todas las razas, todos los credos se unirían en Mayapur, en esta ciudad, para cantar el santo nombre. Y también de que iba a venir, él oró cuando él era casado, él empezó a predicar así en pequeño, ¿no? Con pequeñas células, familias, que él empezó a enseñar el culto de Chaitanya Mahaprabhu y cada vez iban creciendo más familias, ¿no? Pero él sabía que tenía que hacer algo más grande, ¿no? Pero ya estaba pues cada vez más grande, el tiempo pues pasa, ¿no? Y él oró una vez, oró por favor por un rayo de Vishnu que viniera y lo ayudara, ¿no? Y entonces nació su hijo, ese fue ese rayo de Vishnu. Y además le dijo a su hijo que uno de sus discípulos iba a predicar todo el movimiento de la conciencia de Cristo en todo el mundo, que iba a llevar o sea, que uno de sus discípulos era el que iba a hacer que su visión de que todas las razas, todas las naciones, todos los credos se unieran en Mayapur para cantar Jai Sachinandana Gaura Hari Haribol, lo iba a cumplir uno de sus discípulos. Entonces, y esa profecía la cumplió Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Em, Aquí me confundí un poco con Gorky Shore y Jagannath Das, pero bueno, Gorky Shore y Jagannath Das, en realidad Jagannath Das fue el que se levantó y cumplió la profecía. Gora Kishore era el que era más austero. Entonces, esos son los últimos maestros que difundieron este conocimiento. Antes que ellos vino Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años. Y tuvo el Chaitanya Mahaprabhu, cuando él vivía, había una casta, o sea, en el sistema de Indias, se había como ido eh, degradando el sistema de castas y él lo dijo. Había una casta que eran los brahmanas, que se conocían como Smarta Brahmanas. Y básicamente, para poder entenderlo rápidamente, eran como los fariseos, ¿no? Que era con los que Jesús se enfrentaba. Los fariseos sabemos que eran aquellos que les importaban más los rituales, lo externo, que si lavarse las manos, que si la boca, que si a la derecha, que si a la izquierda, que si no puedes hacer esto, que si solo nosotros podemos leer las escrituras, que si y Jesucristo, él peleaba contra ellos y les decía, no, eso no es lo importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué importa si te lavas las manos 3 veces o 5 veces o si te bañas 8 veces o si no comes esto o no comes lo otro? ¿Qué importa si no estás amando a Dios? Si no se ve, si no tu corazón no se ablanda, si no desarrollas compasión, ¿qué importa todo eso, no? Entonces, de la misma manera, Chaitanya Mahaprabhu
estaban estos Smarta Brahmanas y la mayoría de ellos eran impersonalistas. Es decir, que eran muy secos, ¿no? Solo puro conocimiento, eruditos. Nadie puede estudiar el conocimiento más que nosotros. Entonces, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu dijo, no, eso no es así. Todo mundo debe cantar el Mahamantra Hare Krishna. En realidad era secreto. Nadie lo podía cantar más que los brahmanas de casta, estudiosos, que fuera revelado, tal, era secreto, ¿no? Entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo, no, todo el mundo debe tener este mantra, todo el mundo debe cantarlo. No importa las cosas externas, importa más amar a Krishna, entender su belleza, su dulzura, sus pasatiempos, sus actividades, a través de la purificación mediante el canto de su santo nombre. Entonces, de hecho se dice que el mantra original, el que está revelado en las escrituras, no es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En realidad no es así el mantra. Chaitanya Mahaprabhu lo hizo así para que los brahmanas no le dijeran que estaba revelando un mantra secreto. En realidad el mantra secreto era Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Entonces, como ellos les decían, no, eso es un mantra secreto, nadie lo puede cantar. Entonces él decía, no, es el mismo mantra, es uno diferente. Este empieza por Hare Krishna, no por Hare Rama. Entonces, de esa manera engañó a los brahmanas o les decía, ¿no? No, es un mantra distinto, no es el mismo, no se preocupen, no estamos rompiendo las leyes. Em, entonces, ese Chaitanya Mahaprabhu tuvo muchos discípulos, los más importantes fueron los 6 Goswamis de Vrindavan. Goswami significa maestro que controla sus sentidos, que es dueño de sí mismo y que controla sus sentidos y está completamente dedicado al servicio de Krishna. Y esos escritos fue precisamente los que inspiraron a Bhaktivinoda después. Y antes de Chaitanya Mahaprabhu, bueno, en Jagannath Puri, esta tradición pues está ahí, es milenarias de los registros antropológicos y arqueológicos más antiguos de la historia, la adoración del señor Jagannath en Puri. Y antes, bueno, él fue iniciado por Ishvara Puri. Y esta tradición, así hay muchos otros maestros, hasta un otro gran maestro que es Madhvacharya. Madhvacharya, aquí esto es como historiográficamente, es como el registro más antiguo que podemos tener, ¿no? En realidad hay muchos más, pero Madhvacharya es como un referente. Él nació en Payakat, en India, en la parte oeste de India, en la parte de la costa oeste, en los 1200, en 1238. De la misma manera que grandes acharyas, grandes Vaishnavas de la sucesión discipular desde niño, mostró que tenía una gran inteligencia, una gran fuerza física, incluso se dice que podía derrotar a adultos en debates filosóficos y en prácticas de lucha incluso. Tenía una inclinación natural hacia lo divino y se dice que a los 11 años aceptó la orden de vida de renuncia. Es decir, él siempre fue igual Naistika Brahmachari, fue célibe durante toda su vida y desde los 11 años aceptó la orden de vida de renuncia y lo nombraron Madhva. Entonces, eh, él vivió un tiempo en, en el templo de una de las ramas impersonalistas. Antes de Madhvacharya, la mayoría de la India estaban bajo la enseñanza de otro maestro que se conocía como Shankaracharya. Y Shankaracharya lo que enseñaba era, pues, que todos somos Dios, que todo es uno y que el objetivo de la vida es fundirse
en el uno supremo y que todo este mundo es ilusión y que espiritualidad significa volverse uno con Dios y que todo es uno, ¿no? Eso es la filosofía impersonalista o Mayavadi. Entonces, Madhvacharya incluso residió en uno de los templos de Shankaracharya. Sin embargo, él argumentó que esta visión era incompleta porque negaba a la personalidad de Dios y la individualidad del alma. Y él propuso lo que se conoce como Dvaita o el dualismo. Y estos principios centrales del dualismo es que existe Dios en sus diferentes manifestaciones como Vishnu, como Narayan, como Krishna. Él es supremo, es eterno y es distinto de nosotros, almas individuales. Él es el todo y nosotros somos la parte. La parte es eternamente la parte, el todo es eternamente el todo. Existe una relación de amor personal entre cada alma espiritual y el Señor Supremo. El mundo material es real, sí, a pesar de que es temporal. Sí, es temporal, pero es una manifestación real. No es que, pues, si te caes te duele, ¿no? Si haces actividades negativas recibes un resultado negativo. Es temporal, es ilusorio en el sentido de que es temporal. Y la liberación se logra a través de la devoción, del amor y de la gracia de Dios. Enfatizó que la meta última de la vida es servir al Señor Supremo, a Krishna, a Vishnu en sus formas. También él viajó por toda la India y uno de los sucesos más importantes de la vida de Madhvacharya fue cuando visitó Badarikashram. Badarikashram es el lugar, no sé, si tú vas hoy en día a Badarikashrama en India, es un lugar en los Himalayas y puedes ir al lugar. Ellos tienen, en India hay como este orgullo nacional de sus propias escrituras, ¿no? Del Mahabharata, del Bhagavad Gita, de los Brahma Sutras, de los Upanishads, de todos los Vedas, todas estas escrituras antiguas. Entonces, de acuerdo con toda esa tradición, ese orgullo milenario que existe, se dice que fueron escritos por Veda, pues digo, por Vyasa. Vyasa. Vyasa es el escritor de todos los Vedas. Y justamente en Badarikashram que es un lugar, es una montaña en el Himalaya, es ahí donde Vyasadeva hace más de 5000 años escribió todos los Vedas, es el compilador de las escrituras védicas. Se dice que era una encarnación de Krishna, que fue el compilador de todas las escrituras védicas, que son miles y miles de escritos, ¿no? Eh, Bhagavad Gita, los Vedanta Sutras, los más de 108 Upanishads, el Rig Veda, Samaveda, Atharvaveda, Yayurveda, el Mahabharata, el Srimad Bhagavatam, y muchos, muchos otros. Entonces, si tú vas hoy a Badarikashrama, es un lugar en los Himalayas, hay una cueva que se conoce como la cueva de Vyasa. Entonces, ahí, eh, en ese lugar, llegó Madhvacharya en 1200. Hace 5000 años, Vedavyasa escribió todos los Vedas. En 1200, Madhvacharya fue a Badarikashrama y ahí se encontró con Vyasa. eh, en su forma más sutil, en el plano sutil. Y entonces Vyasa, en ese momento, le revela y le vuelve a entregar todas estas escrituras, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, los Brahma Sutras. Entonces, historiográficamente hablando, el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita que tenemos a día de hoy en la tradición Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, fue escrito por primera vez en nuestros tiempos más actuales, en 1200 por Madhvacharya, que lo recibió directamente de Vedavyasa. En el Srimad Bhagavatam, pues se cuenta y en varios de los Vedas se cuenta la historia de Vyasadeva, ¿no? Y de cómo se escribieron las diversas escrituras y cómo ese conocimiento fue recibido de Brahma, del creador del universo, etcétera. Entonces, este conocimiento viene desde la creación del universo, desciende de Brahma a Narada. Narada es un hijo de Brahma, de Narada a Vyasa. Narada es el maestro espiritual de Vyasa, y Vyasa en 1200 le vuelve a dar estas escrituras, estas obras a Madhvacharya. Madhvacharya regresa
y funda el Udupi Krishna Math, que es básicamente una rama en donde instala la famosa deidad de Sri Krishna, que se adora en esa parte del oeste, la costa oeste de India. Estableció diversos monasterios y él empezó a mandar a diversos de sus discípulos a diferentes partes de India para establecer el culto de Krishna en su forma y de la lectura del Srimad Bhagavatam y de las actividades de Krishna en toda la India, ¿no? Y entre ellos manda uno de sus discípulos a Nrihari a Jagannath Puri. Y ahí en Jagannath Puri, él es designado como un rey interino, porque hay unos conflictos militares que destruyeron una dinastía de reyes. Y entonces ahí es como llega el conocimiento a Jagannath Puri, donde después, varios siglos después, Chaitanya Mahaprabhu es iniciado en esta misma tradición, ¿no? Entonces, esa es más o menos como la conexión historiográfica de esta, esta sucesión discipular que se conoce como la Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Sampradaya significa sucesión discipular. Brahma porque viene del creador del universo. Se dice que Krishna en la creación universal establece cuatro sucesiones discipulares principales. Una es con Brahma, otra es con Lakshmi, la diosa de la fortuna, otra es con los cuatro Kumaras, que son hijos, unos santos hijos de Brahma, que decidieron permanecer como niños para no contaminarse, y la otra es como con Shiva o Rudra Sampradaya, con el señor Shiva. Entonces nosotros venimos de Brahma, Brahma le enseña a Narada, Narada le enseña a Vyasa y Vyasa le da las escrituras a Madhvacharya en 1200. Entonces, Madhvacharya llega su influencia a Jagannath Puri y ahí en Jagannath Puri nace, bueno, estuvo, Chaitanya Mahaprabhu nace en Mayapur, pero estuvo en sus últimos años de pasatiempos, de manifestados aquí en esta tierra, en Jagannath Puri. Y ahí eh, él bueno, Chaitanya Mahaprabhu es la última parte de este Brahma, Madhva, Gaudiya. Gaudiya significa de Gauda. Gauda es el lugar, Gauda Desh es el lugar donde nació Chaitanya Mahaprabhu y de la influencia de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, nuestra línea de sucesión discipular viene Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Entonces, de Chaitanya Mahaprabhu, los seis Goswamis, y de los seis Goswamis, Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Que él empieza el Namahata en 1800, con pequeñas familias, después su hijo Bhaktisiddhanta empieza a propagar todo en toda la India de nuevo para revitalizarlo y en 1960 Bhaktivedanta Swami Prabhupada viaja a Estados Unidos y ahí se expande a todo el mundo. Entonces, en lo que hoy se conoce como ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espero no haber este, confundido demasiado, darles ahí los nombres al final, tal, uno se confunde, pero el punto es ese, que esto es una historia que va al inicio del universo, que historiográficamente en 1200 se revive como esta parte escrita, ¿no? Aunque es un conocimiento eterno. Llega Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años, Bhaktivinoda Thakur hace 300, 200 años, y viene esta sucesión de Prabhupada hace 50 años. Y ahora, pues, los discípulos de Prabhupada siguen con ISKCON y seguimos nosotros. Es como el resumen de el origen de este movimiento Hare Krishna. Noé, muy buena, dice Prabhu, una pregunta. En una ocasión escuché sobre una sampradaya que se llama Sri Krishna Chaitanya Mission, cambia mucho con ISKCON. Muy bien, pues ellos vienen de uno de los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, entonces son hermanos espirituales de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Enseñan, pues, básicamente los mismos principios, solamente
cambia un poco porque el humor de Prabhupada al establecer ISKCON fue el de hacer todos los ajustes necesarios para que cualquier persona pueda acercarse al movimiento. Es decir, él venían hippies, él empezó a predicar en una tienda que se llamaba, le rentaron un storefront, ¿no? Pues sí, una tienda en una de las avenidas en Nueva York, en la segunda avenida, que se llamaba Matchless Gifts, era una tienda de regalos, regalos incomparables, así se llamaba, ¿no? Y entonces, cuando rentaron ese lugar, sus discípulos dijeron, le quitamos el letrero y le ponemos algo Templo Hare Krishna o no sé. Y él dijo, no, no, está bien, eso es lo que nosotros damos, regalos incomparables. Entonces, o sea, algo tan sencillo como eso, cualquier otro discípulo de Prabhupada hubiera dicho, no, sí, ponle ahí Gaudiya Math de Estados Unidos, Templo de Krishna, ¿no? Y Prabhupada dijo, no, Matchless Gift, suena bien. Como que él pensaba más de una manera como mercadotécnica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces él ahí en esa tienda recibía a todo, en ese momento, pues había muchos jóvenes que estaban desengañados con el sistema, ¿no? Con todo el tema de la guerra de Vietnam, de que se habían dado cuenta de que tanto progreso económico y no se sentían satisfechos, eran hijos de familias ricas o de clase media y aún así no le encontraban sentido a la vida, estaban drogándose, estaban yendo por la calle desnudos, yéndose a vivir al bosque, eran hippies, ¿no? Entonces, porque no encontraban un placer en la vida. Entonces él empezó a predicar a todo tipo de personas, ¿no? Pero él en esa tienda recibía a todos, le decía, ah, sí, vengan, vengan acá, yo les doy de comer, cantamos el mantra, les hablo un poco de la filosofía, no importa cómo vengas, pero tú ven, aquí tienes un plato de comida, aquí tienes, incluso algunos de los discípulos les decían, ya que empezaban a ser más serios, decían, sí, ven tú aquí y aquí agarras el bajón para después de tu viaje tener un aterrizaje suave. Entonces, su humor de prédica era de hacer todo lo necesario para que cualquiera se acerque a Krishna, ¿no? Incluso en India, muchos lo criticaron cuando él regresó a India y abrió templos de ISKCON en India, porque él antiguamente en los templos no se permitía que las mujeres adoraran a las deidades. Y él dijo, no, no, todos acá, los americanos, esta cultura occidental están muy acostumbrados a que todo está mezclado todo el tiempo. Entonces, las mujeres también pueden adorar a las deidades, no hay ningún problema, pueden cocinar para las deidades, pueden dar clases, pueden ser maestras, ¿no? Entonces él dio, y muchos lo criticaron, ¿no? Incluidos varios de sus hermanos espirituales. Eh, y cuando él inició el movimiento, él antes de venir a Estados Unidos, le escribió cartas a todos, todos sus hermanos espirituales. Bueno, no todos porque eran muchísimos, ¿verdad? Pero muchos de los más importantes. Les escribió cartas pidiéndoles ayuda, pidiéndoles apoyo, diciéndoles, voy a Estados Unidos, quiero hacer esto, y ninguno de ellos le dio un apoyo real. Fue como de, ay, ya estás muy viejo, ya quédate en Brindaban, cantando tus rondas, ya no hagas, ya, ¿no? ¿Para qué haces? No. Y entonces lo ignoraron prácticamente, no le ofrecieron ningún apoyo. Incluso cuando ya estaba con algo de cimientos en Estados Unidos, le escribió varias cartas otra vez a sus hermanos, oye, ya tenemos algo aquí, ya está más algo establecido, por favor apóyanos, bríndanos algo de apoyo y tampoco le quisieron apoyar en ese momento, aun cuando tenía un comienzo humilde. Fue, sino hasta, pues ya prácticamente que pues ya había explotado todo y que ya había templos en todos lados y que ya tenía miles de discípulos donde ahí empezaron a decir, oye, este, ¿por qué? O tal, ¿no? Entonces, muchos de ellos llegaron de estos discípulos, de hermanos Prabhupada los recibió con mucha cordialidad, con mucho respeto,
con mucho amor, ¿no? A sus hermanos espirituales, incluso a algunos de sus discípulos les dijo, eh, ellos son personas, son mis hermanos, son muy venerables, muy respetables, tenían, especialmente con algunos de ellos tenía unas relaciones muy cercanas, ¿no? Y pues esa es la diferencia. Eh, y bueno, al final del día cantan Hare Krishna, hacen prácticamente lo mismo, solamente es un poco diferente el humor y la manera de administrar, ya que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur les pidió a sus discípulos que cuando él dejara el cuerpo, llevaran a cabo una forma de administración en consejo, haciendo un consejo de administración, que era la manera inglesa, que es a través de una comisión del cuerpo gubernamental o GBC. Entonces, Bhaktisiddhanta les dijo, cuando yo deje el cuerpo, la tradición era que se establecía una acharya, es decir, una persona que era el nuevo dirigente. Pero él dijo, no, no voy a nombrar a ninguna acharya, quiero que hagan un cuerpo gubernamental con varios de mis discípulos, formar esta comisión. Pero cuando él dejó el cuerpo, sus discípulos no le hicieron caso y quisieron nombrar una acharya. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, entonces cada uno de los discípulos dijo, yo soy el acharya, yo soy el acharya. Y entonces abrieron como varias líneas con distintos acharyas, maestros, varios líderes, organizaciones distintas, ¿no? Entonces Prabhupada les dijo a sus discípulos, les dijo lo mismo, yo quiero seguir la orden de mi maestro, quiero que ISKCON se maneje mediante un GBC, una comisión del cuerpo gubernamental. Entonces, no voy a nombrar a ninguna acharya tampoco de mis discípulos, mi maestro no lo hizo, entonces yo quiero que se maneje esa forma de gobierno cuando deje el cuerpo. Y pues sus discípulos le hicieron caso, se estableció el GBC y hoy en día ISKCON es gobernado por un GBC, una comisión del cuerpo gubernamental que está formado por varios maestros espirituales discípulos de Prabhupada y eso va a seguir. Es una forma de gobierno como si fuera parlamentaria, por decirla de alguna manera, a la inglesa, ¿no? Entonces, pues esas son las principales diferencias. La mayoría de las otras líneas, pues su administración tiene un maestro eh, preeminente o que en cada línea, ¿no? Acá es un GBC de varios maestros. Dentro de ISKCON hay varios maestros que todos iniciamos y consideramos que Prabhupada es el maestro espiritual preeminente. ¿Alguna otra Tengo pregunta? otra pregunta, sí, Sí. y que yo siento que en la historia falta Latinoamérica. No sé si sea mi imaginación. Pues es la historia que estamos escribiendo ahorita. Bueno, Prabhupada fue a Latinoamérica varias ocasiones. O sea, bueno, en México estuvo 2 veces. Me parece que en Venezuela también. No sé si 1 o 2 veces. Eh, o sea, él fue. la- se las voy a contar súper rápido porque ya igual estamos como. Pero es una historia muy interesante. Cómo inicia Prabhupada tuvo un discípulo que era en Estados Unidos, que se llama, ay, se me acaba de ir su nombre, por favor, que se me regrese. ¿Te acuerdas cómo se llama el primer devoto que Prabhupada mandó aquí, que lo conocimos? Pelo chinito, viaja en una camioneta con inciensos y... Ay, Krishna, si alguien lo conoce, Atavi Krishna seguro lo conoce. ¿Cómo se llama? Chitsukananda. Chitsukananda, Chitsukananda Prabhu, un gran devotazo, una gran alma, yo lo conocí a su hijo, discípulo de Prabhupada, Chitsukananda Prabhu. Prabhupada le dice, quiero ir a México, prepárame todo para ir a México, ¿no? Entonces, de una manera u otra, es que en ese momento así como que los devotos estaban así como muy empoderados, como con una fe tan intensa en el maestro espiritual. Chitsukananda consigue que Prabhupada sea entrevistado por Jacobo Zabludovsky en el noticiario más importante de México, que la mayor audiencia, en el horario de mayor audiencia,
Y bueno, llega Prabhupada, es entrevistado por Jacobo Zabludovsky, ¿no? Que el movimiento Hare Krishna, ¿qué tal? Les donan un edificio de una embajada, que era la embajada de Etiopía. O sea, imagínense, o sea, les donan edificios, lo entrevistan en cadena nacional en el horario de máxima audiencia. Ese tipo de cosas estaban pasando con Prabhupada. Los Beatles, todo eso, o sea, como ahorita, ni siquiera hay cantantes hoy en día que sean tan famosos como lo fueron en su momento los Beatles. O sea, no existe algo tan grande porque hoy en día está como más segmentado las audiencias. Hay algunos que les gusta este género. En ese momento los Beatles era como todo mundo le gustaban, todo mundo los escuchaba, era universal, ¿no? Entonces, em, y así, o sea, este tipo de historias sucedieron en otros países, en Colombia, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo todos los países, visitó varios países de Latinoamérica, este, me recuerdo Venezuela, me recuerdo México, seguramente Prabhupada también sabe otros países que visitó Prabhupada, y Solo esos dos, Prabhu, solo México y Venezuela, eso fue todo. ok, entonces Pero- en sí, pues, Latinoamérica, pero después de ahí tuvo muchos discípulos que fueron viajando a otros países. O en Brasil hay muchísimos devotos también, devotos que ahorita en Uruguay también están predicando. Y pues la historia de Latinoamérica la estamos haciendo nosotros, ¿no? Prabhupada Tavi Krishna está acá, otros discípulos de Prabhupada en el templo, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Venezuela. Entonces la estamos haciendo nosotros. Esa es la misericordia que nos dejó Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de que nosotros podemos continuar esta historia compartiendo con más personas. eh, entonces, ¿cuál es la historia de Latinoamérica? Pues la que nosotros escribamos. ¿Qué les parece? Muy bonito y muy interesante. Sobre todo ustedes con tanto conocimiento y con tanto amor que nos brindan esos conocimientos. Me encanta escucharte, me encanta escuchar a Brayenda. A Eliseo le dije personalmente, hacía mucho que no te veíamos, te extrañábamos. Dijo, no, pues es que tengo muchas cosas acá en San Francisco, bueno, en California y pues no me da tiempo de entrar con ustedes, pero cuando él está, todos tienen muchísimo conocimiento y les agradecemos la forma en que nos los transmiten. Gracias, Prabhu. Gracias, Clarita, Hare Krishna. Muchas gracias a todos. Espero que tengan una linda noche, que les haya gustado, llamado la atención ese tema sobre esta historia, sobre nuestra sucesión discipular, el origen de ese conocimiento que estamos compartiendo. Y pues muchas gracias, Ananda, Hare Krishna, Noé, gracias, Jamie, Jaishri. Acá también tenemos muchos devotos que son hermanos de otras líneas y pues es importante que sepamos que somos hermanos, ¿no? O sea, que en realidad es el mismo árbol del señor Chaitanya Mahaprabhu y pues yo estoy aquí en Tultepec, ¿no? Otra persona está en, no sé, en Tulteyork y cada uno puede compartir desde ahí la misión de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Entonces les agradecemos a todos nuestros hermanos también por formar parte de esta comunidad y que se esparza más la conciencia de Krishna en cada pueblo y aldea. Hare Krishna. Muy buenas noches a todos. Pueden activar su micrófono, despedirse si gustan. Hare Krishna. Gracias, Ignacio, Enrique. Hare Krishna Prabhu, buenas noches. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Gracias.